Bueno, Daniel, una vez más, gracias. No, gracias a vos por la invitación. Estructuralmente, ¿cómo está la economía argentina? Mal, pésima. Muy mal. Ahora, esta historia ya la viví a lo largo de 50 años de oficio, ¿no? ¿Cuántos? 50. Wow. 50, 51, por ahí. Es una recidiva permanente de situaciones. Es un corsi Ya se recorsi sabía- borgiano de la historia. ¿Cómo? Es como decía Borges, un corsi recorsi donde la Argentina discute. Es un curso y recurso, ¿no? Eso. Donde siempre se repite lo mismo, es decir, la Argentina termina encajonada en pedir ayuda al Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene una estructura de pensamiento muy rígida, con cláusulas muy rígidas, que llevan inexorablemente a la recesión. Quien firma un acuerdo de stand-by, que lo firma el ministro argentino, sabe perfectamente cómo son las consecuencias. Sabe perfectamente. Por lo tanto, uno puede pensar que el exministro Duhovne era un empleado del fondo. De lo contrario, es inexplicable cómo Argentina se encajonó en esta situación. ¿Podía haber pedido otros créditos? No lo sé. No lo sé, tendría que estar en la cabeza del ministro de Economía y de su equipo para saber si había alguna otra alternativa. Pero la alternativa del fondo era esto. Rigidez, dureza y sin importar las consecuencias humanas. Pese al capítulo de asignación social que el fondo vendió como una especie de reivindicación. Como un formato más y para tapar las culpas. ¿Vos sabías que el fondo estaba terminado en el 2007? El fondo prácticamente estaba vapuleado, corrido y maltratado en el 2007. 2007, año de la gran recesión mundial por los bonos basura. Sin embargo, el Grupo de los 7 se reúne y al reunirse decide otorgar más fondos al Fondo Monetario. Con lo cual, el fondo revive. Y era inesperada la situación, pero así sucedió. Porque el fondo no previó esta ola loca del bono basura que terminó perjudicando a todo el mundo, que generó una desigualdad brutal en Europa, que generó además de desigualdad el resurgimiento del nacionalismo y la locura política. Vivimos tiempos difíciles, Paulino. Mientras te escucho, Daniel, yo te leía mucho cuando interpretabas las estadísticas del INDEC, cuando hablabas y analizabas y mucho la estructuralidad de los problemas de la Argentina, que son los que me gustaría ocupar algún instante en ello. Porque el lunes se conoce otra vez el dato de la pobreza, por caso, que nos va a enrostrar que tenemos más de 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza medida por ingresos. Así es. Que es algo que es un fenómeno que en tus inicios como periodista no era una preocupación. De ninguna manera. Exactamente. Pero lo fue a partir de fines de los 70. Los inicios o era 2 o era 4%, o era 3%. O no era. Como el desempleo. Como el desempleo. Friccional. Exacto. Pero era otra Argentina. Imagínate el lado oscuro de la luna. No era esta Argentina. Bueno, la estadística va a dar un 35, 36, tal vez 37%. Hay que ver cómo se hizo el estudio, ¿no? Hay que seguir mucho y detenidamente el informe de la Universidad Católica, ¿no? El de Salvia. El Observatorio Social. Sí. Pero, ¿qué indica este indicador de pobreza? Indica fundamentalmente que hay una profundísima recesión de la cual no se sale hace años. No es Macri solamente. No es solamente Macri, él hereda 32, 33%, eleva un 3%, naturalmente eleva un 3%, habida cuenta de la aplicación de su política económica. Ergo, tenemos esta pobreza que no tiene redención, no tiene solución, mientras vos no se crea, alguien no pueda pergeñar una línea de producción industrial, una nueva línea de producción industrial, que, digamos, pueda competir en el mundo, o vengan, mirá qué sueño, ¿no? Vengan inversores del exterior y levanten fábricas, entonces ocupás a la gente. Aún así va a haber desocupados. ¿Por qué va a haber desocupados? Porque toda esta gente que cobra la asignación social ya perdió el conocimiento técnico. Es un desastre. Ha perdido el conocimiento técnico. El desocupado que tiene 4 años fuera de la fábrica. ¿Vos creés que se ha podido actualizar? No se ha podido actualizar. Hoy el presidente presentó aspectos vinculados a su propuesta en términos educativos, etcétera. Habló del conectar igualdad y demás. Y habló de discutir algo que no pudo en 4 años, no supo, no encontró la forma,
que es cómo preparar desde lo cualitativo, porque con Filmus hablábamos de lo cuantitativo, pero también él hacía ilusión que lo cualitativo todavía es un fracaso en términos generales en la Argentina, cómo preparar a los futuros trabajadores del empleo por venir. Sí. Y cómo trabajar en esa aprender a aprender en la generación Google, porque hoy mi hija ya en Google, las que nosotros aprendíamos de memoria, capitales de provincia, países, formaciones geológicas, etcétera, lo tienen en un clic. Por supuesto, igual que mis nietos. Correcto. ¿De qué está preocupado el presidente? ¿El presidente está preocupado por la educación? Según tu pregunta. Según mi... No, lo que digo Mira, es... viene una era de robotización, viene una hora de modernización de equipos, viene una ola de cambio fenomenal del tipo de trabajo humano. Y esto se va a dar primero, indudablemente, en el hemisferio norte y va a rebotar como problema en el hemisferio sur. Estoy pensando en ese que vos decís que hoy cobra un subsidio que quedó afuera de este mundo, Claro. ¿cuánto más de aquel que viene? ¿Qué te parece? Es Eso gigantesca la diferencia, ¿no? Entonces, lo escuchaba Filmus, hay que tener otro tipo de educación, no la educación actual. La educación no prepara para el trabajo ni prepara para la vida, ¿no? Es un machaqueo para, digamos, aprender de memoria las cosas, ¿no? Es decir, hay que preparar desde el punto de vista técnico a toda una generación que ya ha perdido. La Argentina tiene una economía bimonetaria, definitivamente. Bimonetaria, definitivamente. La tenía desde que yo empecé el oficio. Eso sí es igual. Igual, exactamente igual. El dólar, bien refugio, bien paraguas para, digamos, para soportar el temporal. Y bueno, ¿vos sabés cuánta plata de los argentinos está afuera? Casi 300.000 millones de dólares, 280, 300.000 millones Afuera de del dólares. sistema, digamos. ¿Cómo? Afuera... Fuera del sistema quiere decir colchones, macetas o afuera. Cuentas no declaradas. Cuentas no declaradas. Bueno, para eso están los paraísos fiscales, que forma parte de la prostitución del sistema, ¿no? Amparado por los bancos. Los paraísos fiscales están porque hay bancos. De esto no se habla, pero es así. Fíjate vos, ¿no? Es decir, hay como una especie de círculo vicioso. Yo te diría porque hay territorios donde no cobran impuestos, por eso le llaman paraísos fiscales, entonces allí es más fácil poder levantar empresas y no en lugares donde te revientan impuestos. Exactamente. Y trabajas más es para otro que para funcional vos. a las empresas y a los bancos, el tema de los paraísos fiscales. El Grupo de los 7 prometió, juró y perjuró de que iba a terminar con los paraísos fiscales. ¿Terminó? No terminó, al contrario. Los paraísos fiscales siguen existiendo. Es decir, hay toda una maraña de situaciones en la cual nosotros estamos metidos, ¿no? Una especie de telaraña, donde no resolvemos nuestros problemas y donde no estamos viendo los problemas que se vienen. Si no llega la plata con el fondo, ¿ves riesgo adicional al que hay hoy? La CUNSA dijo que no hay problema. Yo creo que sí hay problema. Yo creo que sí hay problema. Hay que pagar ya en el 2020 un monto importante. En el 2021 hay otro pago. Va a ser realmente difícil, ¿no? No solamente si lo votan a Macri, cosa que dudo, o si sale Alberto Fernández candidato electo, ¿no? Así que los que vienen no pueden prometer mucho. Los que vienen saben que tienen un dilema recesivo y un dilema inflacionario. Esta inflación no baja fácilmente. Moody's habló de una inflación, la calificadora de riesgo, de más del 30% y para el año próximo, una caída en los niveles de actividad para este año del 2,5%, prorrogable casi para el 2020. Aplicarlo a tu economía personal. Es realmente serio el tema, ¿no? ¿El empleo no se reconstruye en el corto plazo? No se reconstruye en el corto plazo si no educás a la gente y le conseguís el trabajo enseguida. Porque si no, hay como una especie de pobreza y economía dependiente. Daniel, pensando que Alberto buscará, si es presidente, un acuerdo de precios y salarios, como dice, por 6 meses. Un pacto social. Él abogó acuerdo social, pacto social. El peronismo siempre estuvo inclinado a este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, no fueron demasiado exitosos. No, la de Helbar fue un fracaso al año. La crisis del petróleo bombardeó y tiró abajo el pacto social de Helbar, ¿no? Bueno, Helbar bendecido por Perón, sí, que no es poca cosa, ¿no? No, pero me quería focalizar en esto. En la perspectiva de eso, ¿no hay muchos que están adelantando precios hoy? Sin duda, sin duda. No,
simplemente habla con mi mujer y vas a ver cómo los precios están desorbitados. ¿Hace mucho que no vas al súper? Hace mucho que no voy al súper. Estoy muy informado por mi mujer. Mi mujer es la periodista que me informa. Es un ejercicio extraordinario ir al supermercado. ¿Cómo? Es un ejercicio extraordinario. Un ejercicio extraordinario y además desolador. Desolador. Porque te hablan del déficit fiscal, pero hay otra inflación que es la inflación de previsión que tienen los comerciantes, minoristas, mayoristas, que se quieren cubrir a cuenta de. Y además esa estafa que implica entregar alimentos más chicos de lo que realmente se vendían. Es decir, paquete de galletitas tiene 3 galletitas menos. Es un fenómeno económico eso también, sí, que impacta en el bolsillo de la gente, ¿no? El argumento de las empresas es 35% de los hogares vive una sola persona. Tenemos que hacer envases más chiquitos porque el tipo quiere comprar lo que va a comer él. No, pero no quiere te cobran que sobre el mismo valor que te cobraban con las galletitas. Ya lo sé, ahí está el engaño. Desde lo visual vos ves el mismo precio, pero es más chico. Sí. De todas maneras, es muy loco discutir la economía. Muy loco discutir la economía. En los términos en los que el argentino lo hace. No pasa en el mundo, es decir, nadie le cobra al Estado el doble por si acaso no me paga, nadie adelanta el futuro aumento porque sabe que alguno viene por si acaso, nadie pone un precio por las dudas. ¿Me explico? La economía no tiene precios relativos, no lo tuvo y no los tiene. No los tiene ni los tuvo. Es así, estamos sin paraguas. Por eso te digo, todo discurso económico y un poco cae al vacío. Es decir, de pronto viene un economista liberal y te propone la solución. Hay que eliminar el déficit fiscal. ¿Así? ¿Cómo lo eliminas, flaco? ¿Cómo eliminas el déficit fiscal? No, ellos te hacen todo un discurso desde el punto de vista del liberalismo extremo de cómo eliminar el déficit fiscal. Pero eso implicaría acabar con los subsidios, por ejemplo. Es una forma muy cortante de terminar. Vos sabés que del Estado dependen 20 millones de argentinos. 20. 4 millones de desocupados, Fuerzas Armadas, jubilados y planes sociales, que Macri duplicó. Macri duplicó los planes sociales del gobierno anterior. Para 8 que ponemos los impuestos. ¿Cómo? Para 8 millones de personas que pagamos los impuestos y 4 millones que aportan en blanco. Solamente 4 millones de trabajadores están en blanco y son los que aportan. Los trabajadores negros no aportan. Así que mucho ANSES, mucho fondo del ANSES, el gobierno toma prestado del ANSES. Ojo, ¿no? Que puede pegarle a la cobertura de los jubilados. Daniel, lo último. ¿La dolarización es un camino o no es ningún camino? No le veo ningún camino, ya probamos. Ya probamos. ¿La convertibilidad? La convertibilidad. Ya la probamos. Miren que terminó. ¿Vos sabías el núcleo fundamental de la convertibilidad? Sí, yo escribí un libro en el 92 que se llamó Fuegos de Artificio, porque la convertibilidad era un fuego de artificio, una especie de invento de laboratorio. ¿Y qué ocurrió? Lo alimentaba la entrada de fondos del exterior, sobraba plata en el mundo. Y Cavallo se sentó en esa cosa de traer capitales del exterior, estatizar, vender las empresas del Estado. Entraron fondos, se asociaron con empresas argentinas, pero en el 95 ocurrió un fenómeno. El efecto tequila. El efecto tequila. Estados Unidos tuvo que poner 50.000 millones de dólares, el mismo crédito que recibimos nosotros. 50.000 millones a cuenta del embargo del petróleo mexicano. A partir de ahí no entró un dólar. Por lo tanto, la muerte de la convertibilidad era inexorable. Vivía mientras entraban capitales. En este momento yo te diría que no sobran capitales. Hacernos los niños coquetos y dolarizar me parece realmente peligroso. Gracias, Daniel, por este ratito. Gracias a vos. Hasta la próxima. Muy gentil.